Espíritu Santo de Dios, ven a guiar nuestra mente y nuestro corazón. Llénanos de esa luz que solamente tú puedes dar, para que comprendamos tu palabra como debe ser. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este día, la Sagrada Escritura nos presenta de una manera muy especial un momento difícil en el pueblo de Israel, pero un ejemplo grandísimo de virtud. Eleazar, el martirio de Eleazar, maestro de la ley, una persona que amaba profundamente la Sagrada Escritura y que no se había desviado. Ya vemos que muchos sí. Los que estaban dirigiendo eso eran del pueblo de Israel. Ya habían abandonado su fe, habían apostatado, se llama apostatar, abandonar la fe, y ahora estaban imponiendo un culto distinto, que creyeran cosas distintas, que se desviaran. Y pues para los judíos estaba prohibida en la ley comer carne de cerdo, cosa que en el Nuevo Testamento ya no, porque ya encontramos donde dice que el Señor purificó todos los alimentos, que no es lo que entra en el hombre lo que lo hace impuro. Más aún dice en Marcos 7:15 que nada hay fuera del hombre, nada, ¿sí? Ni la sangre, para que los que no permiten una transfusión de sangre, nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda hacerle impuro. En el Nuevo Testamento ya no, y en Hechos 10, cuando aparece esa visión donde San Pedro ve que desciende un telón grande y hay animales ahí, y dentro de ellos animales prohibidos por la ley en el Antiguo Testamento, y le dicen mata y come, y Pedro dice no, Señor, nunca entrará en mi boca nada impuro, y dice lo que Dios ha declarado puro, tú no lo declares impuro, y se repitió eso 3 veces y levantaron. O sea, todos los alimentos han sido declarados puros, todos. Ahora, para el Antiguo Testamento sí, y los judíos todavía hoy tienen que cumplir esa norma. O sea, los que hoy son judíos no pueden comer carne de cerdo todavía. Para ellos estaba prohibido en el Antiguo Testamento. Entonces, la forma como les obligaban a que apostataran de su fe, que abandonaran su fe, que ya no siguieran en ese camino, era que comieran la carne de cerdo. Y vemos que los amigos, entre comillas amigos, de Eleazar, lo obligaban, le abrían la boca y le echaban la carne ahí. Él que hacía, la escupía inmediatamente. Inclusive le dijeron, pues hagamos una simulación, ¿sí? Prepare usted la carne, puede ser ahí sigue carne de res, y la prepara y se la come aquí delante de todos como si estuviera comiendo la carne de cerdo, pero ya sabemos que es carne de res, que no está fallando. Digo, no, porque ¿qué van a decir? Que a última hora, a sus 90 años, Eleazar iba a manchar la honradez de sus canas y prefirió la muerte. Y los que antes le trataban con tanta benevolencia eran sus amigos intentando salvarlo de la muerte, ahora eran sus verdugos más crueles. Y él dio testimonio. La palabra martirio significa testimonio. Dio testimonio con su vida del amor a Dios, cumpliendo sus mandamientos. Dio testimonio con su vida, no apostatando, que ese es el tema a nivel protestante. Es la apostasía, efectivamente sí es un pecado real. Cuando nos vienen a decir, no, que los católicos son los que están perdidos, están no sé qué, condenados. La apostasía sí es un pecado real. 1 Timoteo 4 viene a decir que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, porque es la fe, no las fees, sino que es una sola fe, como dice Efesios 4:5. Efesios 4:5 dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Cuando en 1 Timoteo dice que algunos apostatarán de la fe, ¿de cuál fe? Pues de la única que existe en ese momento. ¿Cuál estaba hace 2000 años? Porque es un solo Señor, una sola fe, es que no hay dos. No, es que no creo en la Virgen María porque creo que no es tan virgen. Ahí ya tiene otra fe. Eso no es. ¿Qué está haciendo cuando comienza a proclamar otra fe? Está apostatando de la primera, de la de hace 2000 años. O sea, si es un pecado real, la apostasía
si es un pecado real. Y es un tema delicado porque es de los pecados más graves. O sea, no es que esté cometiendo un pecado chiquito que no, que se le salió una mala palabra. No, que una mentirita piadosa no es que eso ni siquiera existe. Las mentiritas piadosas no existen. Mentira es mentira. Así como robar es robar. Sean 200 pesitos o sean 200 millones. Es el mismo pecado. ¿Qué es más grave lo de los 200 millones? Claro que sí, con respecto a la monedita de 200 pesos. Pero el pecado es exactamente el mismo. Tendrá que decir, robó. Ay, pero son 200 pesos, pero robó. Punto. Se acabó la discusión. No robarás, no robarás. Ni una aguja, decían nuestros abuelos, con gran sabiduría. Lo mismo, no existen mentiritas piadosas. Pero digamos que se le cayó el celular al piso y se le salió una mala palabra. Listo, es pecado venial. A menos que sea un sacerdote y un niño pequeñito esté mirando, porque ese escándalo, esos son pecados ya más grandes. Pero digamos que a usted se le cayó el celular y se le salió una mala palabra. Listo, pecado venial. Pero la apostasía no es un pecado de esos. No, definitivamente no. La apostasía es un pecado de los más grandes, de los más grandes. Y es una cosa grave, porque cuando el Señor dice en su palabra, el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Pues en las pequeñas cosas, aunque usted diga, no, yo no necesito los santos, yo no necesito, ¿para qué eso de la Virgen María? Yo no la necesito, yo prefiero vivir así nomás, listo. Pues le hace Hebreos 1:1 y siguientes, donde nos va a hablar de los santos, de quienes, de Abraham, de los jueces, de Jefté, de Sansón. ¿Sí? Comienza hablando de Abel y su sacrificio. Y si quiere, pues 1 Corintios 1, creo que es versículo 11, San Pablo dice, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. O sea, no es algo malo, ¿no? Que tengamos modelos a seguir y que San Pablo sea un santo digno de imitar, pues no es algo malo, ni se contrapone, ni se contradice. Y aunque usted diga, no, mire, yo vivo toda la fe, todito, excepto lo de los santos, no, comenzamos a quitarle, a ponerle, eso es grave. Por algo Mateo 5:18 viene a decir, Mateo 5:18, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, no dejará de cumplirse ni una coma ni una tilde de la ley. ¿Sí? Entonces es muy importante, San Pablo nos dijo, imiten solo a Cristo, no necesitan imitarme a mí y a ninguna persona, ni a Abraham, ni a Moisés, a nadie, solamente imiten a Cristo. No lo dijo. No es algo excluyente o que sea contrapuesto a la fe, no. Seamos tranquilos. Lo que nosotros creemos hace 2000 años, eso es. Si uno lo niega, lo rechaza, comete un pecado que se llama apostasía. Esos son los pecados de ligas mayores. Es como, por ejemplo, el mismo tema de otro pecado pegadito a la apostasía que se llama herejía. ¿Qué es la herejía? Un error en la fe. Error en la fe. Por ejemplo, decir Jesús no es Dios. Jesús solamente es un gran profeta, un maestro muy inteligente, un sabio, un maestro de la filosofía de la no violencia. Bueno, usted podrá decir lo que quiera. Pero cuando dice Jesús no es Dios, por lo tanto, Jesús no está en la Eucaristía, porque la Eucaristía, ¿qué es? Pues la presencia de Jesús. Entonces, si van a comer la carne de Jesús, pero Jesús no es Dios, ¿qué están comiendo? Ya no tiene sentido. Negar que Jesús sea Dios le quita el sustento de la Santísima Eucaristía, que es la comunión con Dios, que es Jesús. Es la comunión con su cuerpo y con su sangre. Como va a decir Hebreos 10, que el nuevo sacrificio es en el cuerpo de Cristo. Está en Hebreos 10, verso 8. Que el nuevo sacrificio es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, es un tema complejo y delicado. Cuando alguien dice, no, yo no creo, yo rechazo la Eucaristía porque Jesús no es Dios, inmediatamente está entrando en una situación muy grave. Pero muy grave. O sea, es un tema delicado. No es un tema chiquito, minúsculo, que no tiene importancia. No. Eso es un tema fuerte. Hebreos 10:8 viene a decir lo siguiente, y esto es muy importante. Dice,
Entonces dije, he aquí que vengo. Desde aquí atrás vamos a hacerlo. Por eso al entrar en este mundo dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero más formado en cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Primero dice, sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste ni te agradaron, cosas todas ofrecidas conforme a la ley, es el Antiguo Testamento. Entonces añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo. En virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Y ciertamente todo sacerdote está en pie día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar los pecados. Ese es el Antiguo Testamento. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. En efecto, mediante una oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello, porque después de haber dicho, esta es la alianza que pactaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las grabaré, añade, y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Ahora bien, donde hay remisión de estas cosas, ya no hay más oblación por el pecado. Teniendo pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Ahora, ese sacrificio que obtiene el perdón de los pecados, esto de Hebreos 10 es muy importante, pues no terminó solamente en Cristo, sino que Cristo en la última cena, dice San Lucas 22, San Lucas va a decir bien clarito, hagan esto en memoria mía. ¿Y qué es? Cuando dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, el sacrificio, ahora es el Nuevo Testamento. Cuando uno dice, no, yo no quiero en la Santísima, yo no quiero en la Eucaristía, o peor, como hay algunos que dicen que cuando nos ven arrodillados ante un pedacito de pan, dicen, eso es idolatría. Y si es idolatría, están adorando a los demonios, entonces en ese pan no está Cristo, están los demonios, están arrodillados adorando a los demonios. Imagínense hasta dónde llega la ignorancia. Se atrevía, pero tampoco. Se pasa totalmente. Es un tema delicado. Entonces, negar a Jesús. Cuando Jesús mismo envía a sus apóstoles, vayan a todas las naciones, prediquen el evangelio de toda la creación. Háganos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Cuando dice eso el Señor, y los envía al mundo entero, ellos que han predicado a lo largo de 2000 años, que Jesús es Dios. Llevamos 2000 años, además está en la Sagrada Escritura, Tito 2, versículo 13 dice, aguardamos la alegre esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Eso está en la Biblia. Entonces, cuando se predica una cosa distinta, ¿sí? Cuando decimos, no, eso no es cierto, no, yo opino que eso es mentira, yo opino que Jesús no es Dios, pues eso se llama apostasía, herejía y una cosa consecuente, cisma, la división. La división. Esos son pecados de ligas mayores. No sé el día que lo entendamos, ¿cuándo será? Pero esos son pecados de ligas mayores. Son pecados muy graves. Son muy graves. ¿Cuánta gente dice, no, eso es lo mismo, eso a nivel protestante no pasa nada, ese es el mismo Dios, allá también cantan alabaré. Eso es la misma Biblia. Es desconocimiento, la misma Biblia no es. En el siglo XVII le quitaron cosas. O sea, es un tema delicado. Entonces, cuando Eleazar es capaz de dar su vida con tal de no apostatar, es por algo. Y vamos a encontrar muchos otros ejemplos de esto en este libro, Los Macabeos, como el martirio de 7 hermanos, y dentro de ellos un niño pequeñito, chiquito, que fue capaz de dar su vida también. El menor de los 7 hermanos era muy pequeñito y la mamá se acerca y le dice, yo no sé cómo apareciste en mi vientre, yo no te formé, ahí llegaste,
¿sí? Yo no te formé, no ordené los elementos de tu cuerpo, ¿sí? Pero sabemos que si entregamos nuestro cuerpo por su ley, un día vamos a recobrar ese cuerpo, vamos a recuperar la vida, ¿sí? Y efectivamente, siendo un niño pequeñito, fue capaz de ir al suplicio. Les cortaban las manos, le cortaban la lengua, pues sacó la lengua para que se la cortaran, las manos las entregó para que se las cortaran. Una valentía impresionante en un niño pequeñito. ¿Por qué? Por no apostatar de su fe. Y a nosotros nos tumban nuestra fe tan fácil. Mira, aquí le muestro con la Biblia que la Virgen María no es tan virgen. Mire, San Marcos 6. Y los hermanos de Jesús son Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven con nosotros. Entonces ya le demuestro con la Biblia que la Iglesia Católica le ha hecho mentira 2000 años. La Iglesia Católica siempre ha hecho que la Virgen María es virgen. Y yo le muestro con la Biblia que no es tan virgen porque mire que los hermanos de Jesús, que tenía más hermanos, si tuviera más hermanos, en la cruz no podría habérselo entregado como madre a Juan. Hijo, he ahí a tu madre, mujer, he ahí a tu hijo. Si hubiera habido más hijos, más hermanos de Jesús, más hijos de María, no podía entregársela para que ahora se fuera a vivir en la casa de San Juan, el apóstol, el evangelista, el discípulo amado. No podría, porque el cuarto mandamiento obliga que si hay hijos, tienen que seguir ahí pendientes de ella, en la casa de ella. No había más hijos. Pero algunos sí se hacen creer, y mire que con la Biblia en la mano, San Marcos 6, y le tumban la fe, y apostató, y entró en herejía, y en cisma, en división. No, es un tema delicado. Por algo Tito 3:9 al 11 viene a decir, evita las discusiones necias sobre genealogías, cuestiones acerca de la ley, que es inútil y vano. Al que divide la iglesia, versículo 10, al sectario, al que forma sectas, divisiones, al que divide la iglesia, después de una y otra amonestación, rehúyele, apártate de él. Si él persevera en ese pecado, es el versículo 11, si él persevera en ese pecado, está pervertido y peca y se condena por su propia sentencia. Casi nada. Es un tema delicado. El tema protestante no es, sí, no pasa nada. Algunos lo ven como que dijeran, bueno, antes iba al grupo de oración de allí, ahora van al grupo de oración de allá. No es que ahora canten con guitarra, bajo y organeta, con batería y buen sonido, que nuestros templos no tienen esos buenos sonidos. No, el punto no es ese. El punto delicado es cuando nosotros entramos en apostasía, herejía y cisma y nos separamos de la familia y ya no entramos en comunión con Cristo, ya ni creemos en Cristo. Algunos niegan que eso sea Dios y ya no comulga. Es un tema complejo. Pero ese tema protestante no es una cosa de segundo nivel, de segundo orden, no. Es una cosa grave, es un pecado grave. Y es pecado mortal. O sea, el enemigo es astuto definitivamente. Lograr que uno se meta en pecados tan graves como la apostasía, la herejía y el cisma, es que es muy astuto. Pues claro, llegó con la Biblia en la mano a su casa y usted le creyó. Pues ellos mismos creen que se van a salvar y se lo aseguran y que los que estamos perdidos y condenados somos los católicos. Pero cuando uno va a la Sagrada Escritura, se da cuenta que no es tanto así, que es un pecado grave y hay que tener cuidado, Por eso el no conocer la Sagrada Escritura pone en riesgo nuestra salvación. Además, la fe salva, eso lo sabemos. Pero cuando usted modifica la fe, ya no es la misma. Es como cuando le adulteran, por ejemplo, un medicamento. Encontraron por ahí en algún sitio un lugar donde adulteraban medicamentos. Por ejemplo, la aspirina. ¿Sí? La aspirina. ¿Ellos qué hacían? Conseguían, por ejemplo, harina de trigo y la compactaban, o sea, tenían la máquina para eso. La máquina en que se hacen los medicamentos, en que compactan la dosis, tantos miligramos, y después la máquina que los echa entre el sobrecito y los sella, ¿sí? Para que se vea como el medicamento que vamos a comprar ahorita y que la pastica usted la saca de un sobrecito, no recuerdo cómo se llama, un sobrecito que viene sellado y ahí están las pasticas individuales cada uno en su compartimento. Pues había un sitio donde estaban falsificando esas medicinas, por fuera decía aspirina, pero en sí era harina de trigo. Ahora, si usted se toma esa pasta, pues no le hace ningún efecto porque no es ácido acetil salicílico,
sino harina de trigo compactada, empacada como si fuera una aspirina de verdad. Entonces cuando la adulteran, pues ya no. Y si la fe en la que se adultera, pone en riesgo su salvación. Y más cuando Jesús nos ha advertido, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. A nivel protestante, nadie, absolutamente nadie comulga, ni uno solo. Eso es grave. Millones de canciones a nivel protestante muy bonitas, muy emotivas, que le hacen llorar, ¿sí? Le hacen llorar, muy emotivas, muy, me tocó el sentimiento, me sentí muy bien, ¿sí? Ni una sola de esas canciones menciona a Jesús Eucaristía por ningún lado, para nada. Ni una sola. Es que ni siquiera una solita que se les descachó y no, que va a entrar en comunión con la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, nunca lo va a encontrar, jamás. Es un tema complejo. Y hay que tener cuidado, porque tenemos que conocer la Sagrada Escritura. De lo contrario, ¿cómo la vamos a vivir? El solo hecho de quitar el libro a la Biblia, si no estuviera tan prohibido eso en la Sagrada Escritura, pues uno no diría nada. En Deuteronomio 4, cuando dicen no quites nada ni agregues nada al libro de la ley, eso es en serio. Y está en Proverbios 30, versículo 6, donde también dice acerca de ese tema y dice, no seas tenido por mentiroso. Y en Apocalipsis 22, 18, los últimos 4 versículos de la Biblia, donde dice, yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, si alguno quita algo, si alguno agrega algo a este libro profético, se le agregarán las plagas que se escriben en este libro. Y si alguno le quita algo, se le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se escribe en ese libro. Si hasta en la misma Biblia protestante, en ese texto, no dice árbol, dice libro. Ya le cambiaron. No, que es el libro de la vida. No, es que el texto original en griego dice árbol. ¿Por qué no dice árbol? ¿Por qué dice libro? No, que es que, a ver, ¿de dónde sacan los libros? Pues de los árboles. ¿Así ven? Fácil, es lo mismo. No. Si en el texto original dice árbol, déjele árbol. ¿Por qué le va a poner libro? No, es que es más fácil porque en un libro podemos escribir, en cambio en un árbol no. No, pero es que no estamos hablando de que vamos a escribir nada. Y cuando hace referencia al árbol de la vida, está conectándose con el Génesis. Que el árbol de la vida estaba cerrado con una espada de fuego y un querubín para que nadie entrara a comer el árbol de la vida, de ese fruto. Es esa la referencia, no es que es el libro en que nos van a escribir, el libro de la vida, que se va a abrir el día del juicio. No, es que el texto original en griego dice árbol, punto. No le cambie por libro. No le cambie ni una coma ni una tilde, menos cambiarle palabras que no tienen nada que ver con el significado. Una traducción se supone que tiene que ser lo mismo en ambos idiomas. Cuando voy a hacer una traducción, si la palabra mesa en inglés se escribe table y se lee table, cuando yo digo table, digo, tráigame una table, ¿qué me va a traer? En español es mesa, tráigame una mesa. Cuando usted llega con una cosa distinta a la mesa, pues entendió mal, ahí viene el error. Traducir y cambiar la palabrita adrede. Si quieren, busquen todas las Biblias católicas del mundo y compárenlas con las Biblias protestantes y verá que la Biblia protestante dice libro. De resto, en absolutamente todas las Biblias católicas y en la original en griego dice árbol. Ese es el tema. Entonces, si nos metemos en líos grandes, la Biblia protestante tal vez fue hecha con buena voluntad, pero los errores que tiene son sustanciales, no son accidentales. Como que dijéramos, no, es que era una mesa verde, o puede ser una mesa café. No, es que no estamos difiriendo acerca de la mesa o del tamaño de la mesa, o cuántas patas debe tener esa mesa, si tiene 4 o tiene 3. No, es que le cambió de árbol por libro. O sea, ya no está hablando de una mesa, está hablando de otra cosa distinta. Ahora puede decir silla o sofá, pero es que lo que decía no era silla, era mesa. Hay un pequeño ejemplo nomás y podemos encontrar muchos más, porque son más o menos 1850 errores como ese. Que haritomene, por ejemplo. Lucas 1:28. La palabra que haritomene es una palabra compuesta. Que haritomene. Haris es la raíz de esa palabra, significa gracia. Haris significa gracia, de ahí viene carisma. Haris.
que Haritomene significa única y exclusivamente llena de gracia. Haris, que Haritomene, llena de gracia. Pero usted en la Biblia protestante va a encontrar, alégrate, mujer muy favorecida. No, espérese un poquito. Una cosa es que el texto original diga que Haritomene, llena de gracia. Y otra cosa muy distinta es que diga mujer muy favorecida. Ah, pero es que María fue una mujer muy favorecida. ¿Eso qué significa para usted que diga eso? Muy favorecida, que Dios le hacía muchos favores, que Dios tenía muchos privilegios, ventajas para ella, muy favorecida. Cuando el texto original dice llena de gracia, no tiene nada que ver el texto original con el texto que está en la Biblia protestante, para nada. No, pero es que María es muy favorecida porque Dios le ha dado muchos favores, pero no tiene nada que ver con el texto original que es llena de gracia. Ahí van dos pequeños ejemplitos que inmediatamente cambian la doctrina totalmente. Cambian la doctrina. Es un tema serio, es un tema delicadísimo, muy delicado. Y apostatar es un pecado grave. Y hay muchos otros textos que hablan de la apostasía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y no es que sea un pecado muy sencillo, es grave. Por eso hay que tener cuidado. No hay nada como mantenerse firme en la enseñanza que Jesús enseñó a los apóstoles. Esa es. Además, prometió a los apóstoles que el Espíritu Santo los iba a guiar hasta la verdad completa. La verdad plena, la verdad completa. Promesa de Dios, promesa que cumple, porque si no, no cumple sus promesas. Está en San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 25 y 26, donde además agrega de la promesa de la verdad completa, agrega también que les va a recordar todo lo que les ha enseñado. Y en San Juan, capítulo 16, versículos 12, 13 y 14, viene a decir exactamente lo mismo, la verdad completa, y le agrega una cosa, le mostrará lo que ha de venir. San Juan ya vio en el Nuevo Testamento la Nueva Jerusalén. San Juan ya la vio. Entonces, este es un tema muy importante. Y hay que pedirle al Señor mucha sabiduría, porque no podemos apostatar de la fe. No podemos apostatar de la fe, abandonar la fe. Más aún lo contrario, perseverar. Como dice el Señor, perseveren hasta el final. El que persevere hasta el final se salvará. Si uno no persevera, si uno cambia cositas, pone en riesgo la salvación. Entonces el reto más grande es ese. Y hay que pedirle al Señor mucha sabiduría para que no terminemos cometiendo esos pecados graves, como la apostasía, la herejía o el cisma. Pidámosle al Señor la gracia de mantenernos firmes hasta el último instante en el camino que Dios nos ha presentado, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino en el camino correcto siempre. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en este proceso, así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas que estás en este santísimo sacramento. Aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, te pedimos que vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cordialmente invitados para que hagamos oficio, lectura, laudes, ojalá toda la liturgia de las horas en su casita. Buscan en internet la aplicación Ordo Colombiano, ahí encuentran la liturgia de las horas. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.